El tema es manteniendo encendido el altar de incienso. Éxodo 30, versículo 7 y versículo 8. Voy a leer, dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Tanto en el tabernáculo de reunión hecho por Moisés, como en el templo hecho por Salomón, podemos ver que Dios estableció ese lugar, tanto el templo como el tabernáculo de reunión, los estableció para manifestar allí su presencia, un lugar donde el pueblo podía ir y adorar a Dios, presentar sus ofrendas, orar a su Señor, y por eso se le llamaba el primero el tabernáculo de reunión. En estos tiempos nosotros también construimos templos hechos de mano como en el que estamos en esta mañana, donde venimos a reunirnos para buscar el rostro de Dios, para alabarle juntos, para orar, para meditar juntos su palabra, para dar ofrendas, y gracias a Dios por estos templos. Pero hay una verdad maravillosa que muchas veces lo hemos hablado aquí, pero que también se nos olvida. Y es que ahora en el Nuevo Testamento Dios nos habla de una verdad que tal vez nuestra mente no puede comprender a cabalidad, y es que ahora usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Miren cómo antes éramos guarida de los demonios, cómo antes nuestro corazón era templo y morada, hermano, de tanta maldad, de tanta perversidad, pero ahora por la obra de Cristo, por el perfecto sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él murió y resucitó para salvarnos y para darnos vida eterna, ahora usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Igual en 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que, hermano, como templo y morada de Dios, nosotros le glorificamos y honramos a medida que vamos renunciando a todo pecado, a medida que nos vamos vaciando de todo lo malo y nos vamos llenando de Él. Le vamos glorificando más, le vamos honrando más, y vivimos para la gloria y la honra de Él, porque para eso es nuestra existencia en este mundo, para su gloria y para su honra. En este pasaje que leímos en Éxodo, vemos que enfrente del lugar santísimo, que era el lugar que estaba hasta el fondo del tabernáculo de reunión y del templo, ese lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios y donde nadie más podría entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Justo enfrente de ese lugar santísimo había un altar, el altar de incienso aromático. En este altar se quemaba incienso, pero no era cualquier incienso. Allí mismo en el versículo 34 se nos habla de este incienso. Dice: dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estarte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Entonces, en ese altar de incienso se quemaba este incienso que era santo, que era puro, que era cosa santísima delante de Dios, era algo sagrado para Dios, y no se podía hacer
otro incienso igual. Este incienso era consagrado a Dios y Dios mismo había dejado establecido cómo debía hacerse. Era un incienso único. Ese era el incienso que debía encenderse en el altar junto con las lámparas cada mañana y cada noche. Es decir, ese altar no debía apagarse, debía mantenerse encendido y con ese olor fragante para Dios. Sabemos que todo el Antiguo Testamento es figura del Nuevo Testamento. Ahora nosotros como templo y morada del Espíritu Santo, ahora nosotros como Aarón y los sumos sacerdotes tenemos una responsabilidad, pero más que una responsabilidad, tenemos una dicha y tenemos un privilegio en nuestro corazón. Tampoco se debe apagar ese incienso agradable para Dios, y usted y yo somos llamados a encender ese fuego, a que ese altar no esté apagado, sino que podamos quemar ese incienso agradable para Dios. Fíjense que todo ser humano, a todo ser humano, Dios le pone la percepción innata de un ser supremo, y se puede ver cómo los seres humanos ofrecen a cualquier Dios con minúscula, le ofrecen incienso. Pero usted y yo somos llamados a quemar incienso, el verdadero incienso agradable para Dios, pero no es un incienso hecho de manos de hombre. Fíjese que Dios nos enseña en su palabra cómo debemos encender ese altar de incienso y cómo podemos quemar ese incienso agradable delante de la presencia de Dios, que realmente es puro y es santo. Leamos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Nosotros ya no somos llamados, como las religiones, a encender barritas de incienso. No, esto es algo más grande, hermano. Apocalipsis 5, 8. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cuál es el incienso? Las oraciones de los santos. ¿Y quiénes son los santos? No son los que la Iglesia Católica pone como santos, los ya difuntos, no. Sabemos y hemos leído en todo el Nuevo Testamento, se nos habla que todo hijo de Dios, redimido con la sangre de Cristo, comprado con la sangre de Cristo, lavado con la sangre de Cristo, es llamado santo. Somos santos para Dios, somos apartados para Dios. Usted y yo somos santos en esta mañana, no somos perfectos, vamos en ese proceso de perfeccionamiento, pero somos santos a través de Jesucristo. Y acabamos de leer que ese incienso son las oraciones de los santos. Ahora ya no vamos a un altar a quemar incienso visible, no. Ahora cuando oramos a Dios, cuando nos acercamos a Él con fe en Jesucristo, con fe en que nuestra oración es acepta y agradable, no porque seamos muy buenos o muy perfectos, sino porque Jesús murió y resucitó para hacernos aceptos ante Dios, entonces mi oración y su oración es una ofrenda agradable delante de la presencia de Dios. Es ese incienso que sube en olor fragante para nuestro amado Dios. Mire qué privilegio. Hoy estuvimos orando, hoy estuvimos en la presencia de Dios. Nadie en este mundo puede valorar nuestras oraciones. Es algo aparentemente tan simple, pero delante de Dios, en este momento que usted estuvo orando, delante de Dios, eso fue una ofrenda, eso fue como el incienso quemado, de olor fragante, de olor agradable, cosa santísima, delante de la presencia de Dios. Leamos también en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y versículo 4. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones ¿de quiénes? De todos los santos
sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El altar de incienso del Antiguo Testamento, el que leímos en Éxodo, era un tipo o una figura de lo que hay en el cielo. Y ahí vemos que ahí está el altar de oro delante del trono de Dios, ya no delante del lugar santísimo, sino delante del trono de Dios. Y sigue diciendo, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con qué? Con las oraciones de los santos. Podemos ver cómo esto es tan maravilloso, hermano. Nuestra oración no es solamente como en las religiones un rito religioso, no es algo que debemos ver como algo aburrido y tedioso. No, hermano, la oración es agradable delante de la presencia del Señor. Él se goza en nuestra oración, es de olor fragante delante de su presencia. Es en la oración donde nosotros gozamos y experimentamos la presencia de Dios. Allí nos deleitamos en Dios y allí Dios se deleita en nosotros. Es una ofrenda agradable para Dios. Además, allí recibimos su ayuda, su consuelo, su fortaleza, su gracia. Pero miren qué amor el de Dios hacia nuestras vidas, qué valor nos ha dado a nosotros, qué valor le da a nuestra oración. Él no es que sea una oración poética, que sea una oración o palabras rebuscadas, no. Es cuando abrimos nuestro corazón delante de su presencia con la fe en nuestro amado Salvador Jesucristo. Pero qué valor le da Dios. Como vimos allá en Éxodo, ese incienso era agradable, era grato, era puro, era santísimo. Debía quemarse cada mañana y cada noche. Así nosotros, hermano, necesitamos que nuestro altar, el altar de nuestro corazón, se mantenga encendido y que en el altar de nuestro corazón pueda haber oración ante la presencia de nuestro Dios. Es un acto de fe, porque nos presentamos ante su misma presencia. No lo podemos ver, no podemos ver el lugar santísimo, tampoco podemos ver el trono. Si lo miráramos, yo creo que nos desmayamos. Pero piense qué maravilloso saber que cuando estamos allí de rodillas, o cuando vamos caminando, o cuando estamos en algún lugar, pero estamos orando a Dios con todo nuestro corazón, estamos por la fe ante el trono de Dios, encendiendo ese incienso de olor grato, de olor fragante para nuestro Señor. De alguna manera esta verdad le fue revelada a David. Leamos en el Salmo 141, versículo 2. Dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Qué importante es orar. Fíjese que siempre lo vemos desde el punto de vista de recibir, pero orar es una ofrenda agradable para Dios. El Hijo de Dios ora, y cuando el Hijo de Dios ora, el Señor percibe aquel olor fragante, aquel olor agradable. Cada día Dios percibe en todo el mundo olor a pecado, olor a adulterio, a fornicación, a inmoralidad sexual, a homosexualismo, a mentira. Mire cuánto olor de falsedad, de hipocresía, de venganza, de maldad, pecado, pecado, pecado. Ese es el olor fétido que sale de este mundo. Pero pensemos qué alto privilegio, que cuando yo oro, que cuando yo doblo mis rodillas, que cuando voy por el camino orando, que cuando comienzo a hablar con Dios, Él percibe grato olor en medio de todo lo fétido de este mundo. Él percibe ese olor agradable, ese olor fragante. Hermano, qué dicha ser hijo de Dios de verdad, y qué dicha ese privilegio que tenemos. Como dice la Biblia, ahora somos hechos sacerdotes delante de la presencia de Dios para encender ese incienso, ese fuego agradable para Él. Leamos en Proverbios capítulo 15, versículo 8. Dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la
oración de los rectos es su gozo. ¿Usted quiere causarle gozo al Señor? Oremos con ese corazón arrepentido, con ese corazón, con la fe en Jesucristo. Oremos. Mas la oración de los rectos es su gozo. En la versión de las Américas dice: la oración de los rectos es su deleite. Mi oración le provoca gozo, mi oración le provoca deleite. La oración debe ser un deleite también para nosotros. Es que, hermano, en la oración, entonces Dios se deleita en mi oración y yo me deleito en la presencia de Dios. Es un deleite mutuo en el momento de la oración, y así debemos verlo. En el Salmo 37:4 es un texto muy conocido, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero si se da cuenta, está hablando de la oración porque está hablando de peticiones. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Cuando yo oro, me estoy deleitando en su presencia, me estoy deleitando en su gracia, me estoy deleitando en su fortaleza, en su consuelo, en esa presencia bendita que no se puede explicar lo que se siente, pero qué maravilloso es estar en la presencia de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que veamos, en Proverbios 15:8 nos habla de que mi oración es su deleite, que mi oración es agradable, es su gozo. Y aquí podemos ver que cuando oro, yo me deleito en Él. Entonces, hermano, la oración encierra tanto misterio, la oración encierra tanta grandeza, tanta maravilla, que debemos gozarnos y deleitarnos en poder orar a nuestro Dios. Esto es lo que los cristianos no entendemos y muy pocas veces experimentamos. El cristiano muchas veces mira la oración como una rutina, como un deber religioso, como algo que de plano hay que hacerlo cuando se hace. Pero, hermano, de verdad, a medida que vamos orando y conociendo a Dios, comenzamos a experimentar esta gran verdad, comenzamos a experimentar ese deleite, comenzamos a deleitarnos y a gozar esa sublime gracia y presencia. Qué dicha la que tenemos. Hay un coro que dice: hay momentos que no deberían terminar, hay segundos que tendrían que ser una eternidad, cuando mi espíritu, Señor, se encuentra con el tuyo y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda el alma para adorarte. Y de verdad, hermano, cuando usted se está deleitando de verdad en la presencia de Dios, cuando su oración deja de ser una rutina, cuando su oración deja de ser un listado de personas o un listado de necesidades, y usted comienza a deleitarse en la presencia de Dios, de verdad uno quisiera que esos momentos fueran eternos y que nunca terminaran, esos momentos de estar en la presencia de Dios. Como cantábamos hoy: quiero estar en tu presencia y poderte contemplar por la fe. No lo podemos ver, pero poder deleitarnos en su bendita presencia. ¿Cómo necesitamos esto? Para de verdad aprovechar el tiempo y poder orar a nuestro Dios. Fíjese que para entrar al lugar santísimo había que pasar antes por el altar de incienso. Solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar hasta el lugar santísimo con sangre de animales por el pecado del pueblo. Hoy, según el libro de Hebreos, Jesucristo abrió camino para que con toda libertad usted y yo pudiéramos entrar al lugar santísimo, a la comunión con Dios. Y para llegar allí también debemos pasar a través del altar del incienso, es decir, debemos entrar a través de la oración, Que el Espíritu Santo pueda abrir nuestros ojos espirituales y podamos ver la importancia que Dios le da a la oración, ese deleite mutuo. La gente busca deleites pasajeros, la gente busca deleites por todos lados, pero el deleite que da la presencia de Dios es un deleite que debe embargar nuestro corazón, que embarga todo nuestro ser.
¿Cuánto gozamos, hermano, en la presencia de Dios? Cuando comencemos a gozarnos en la presencia de Dios, vamos a buscar estar a solas con Él. Vamos a buscar el poder presentarnos en oración. Ahí estaba el sumo sacerdote solito, Aarón, en este caso que leímos en Éxodo, allí a solas con su Señor, quemando ese incienso agradable para el Señor, a solas con su Señor, ante el lugar santísimo. No podía entrar, pero hoy usted y yo podemos entrar. Hoy usted y yo podemos estar ante el trono de la gracia, como dice la palabra, ante el trono de la gracia. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente por la fe en nuestro Señor y Salvador. Leamos en el libro de Salmos, el 104, Salmo 104, versículo 34. Dice: dulce será mi meditación en Él. Eso es lo que nos hace falta, meditar en Él, estar en comunión con Él, deleitarnos en su presencia. Dulce será mi meditación en Él. Yo me regocijaré en Jehová. Cómo la iglesia del Señor nos hemos ido alejando poco a poco de la presencia del Señor. Cómo la iglesia del Señor hemos descuidado el altar de incienso para Dios. Estamos tan ocupados fuera, totalmente afuera de la presencia de Dios. Estamos tan ocupados, tan entretenidos, tan afanados, tan turbados, sobreviviendo en este mundo, hermano. Cuando Dios quiere llevarnos a ese deleite, cuando Dios quiere llevarnos a esa comunión íntima y personal con Él, cuando Dios quiere llevarnos a que esto sea una experiencia personal y que yo personalmente pueda decir: dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en Jehová, en Jehová. ¿Cuándo fue la última vez que te deleitaste verdaderamente en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que quemaste incienso de olor grato y de olor fragante para Dios? Hoy se vive un cristianismo mediocre y es por eso que estas grandes verdades se han dejado a un lado. Hoy hay doctorados y licenciaturas en teología. Hoy hay predicadores que ya son expertos en la predicación. Hoy hay profesionalismo musical. Hoy hay profesionalismo en cantantes. Pero hermano, no hay vida de oración. El altar de incienso se está apagando en la iglesia. El altar de incienso se está apagando a nivel mundial en la iglesia. Y por eso la iglesia está tibia. No hay ese fuego. No hay un altar encendido en las vidas y en los corazones. Se está apagando en muchas vidas. Pero meditemos en nuestra propia vida. ¿Cómo estará ese altar de incienso? ¿Será que ya solo hay ceniza de lo que alguna vez fue? ¿O será que nunca ha habido ese altar encendido para Dios? Hermano, que Dios nos despierte y que usted y yo podamos ser altares encendidos para Dios, que podamos quemar ese incienso para nuestro Señor. Y miren qué importante, hoy que es día de oración, hoy que pudimos estar un tiempo en la presencia de Dios, miren el alto privilegio que Dios nos ha concedido: encender ese altar, avivar ese altar, poder ofrendarle a Dios algo de olor fragante para Él, de algo santísimo para Él. A nadie le importa que usted esté orando aquí, nadie lo va a valorar, la gente incluso piensa que estamos perdiendo el tiempo. Pero mire delante de Dios lo que es la oración de sus santos: olor grato, olor fragante. Leamos, regresemos a Éxodo capítulo 30, versículo 7 y versículo 8. Dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Pero aquí está hablando del altar de incienso. Leamos desde el versículo 1, dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Y en el versículo 2 da su longitud, su altura, cómo debía de ser. En el versículo 3 dice que debía ser cubierto de oro puro.
En el versículo 4 sigue dando especificaciones cómo debía de ser ese altar. En el versículo 6 dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. No ofrecerás incienso extraño, sino el incienso que ya leímos en los versículos 34 en adelante, como Dios lo dejó bien establecido y habla de que ese incienso era puro, era santo, era cosa santísima delante de Dios, era de olor grato y olor fragante para Dios. ¿Por qué? Porque era tipo, era figura del altar de incienso del Nuevo Testamento, donde está la presencia de Dios delante del trono de Dios, y el incienso representaba las oraciones de los santos del Nuevo Testamento. Así que, hermano, ¿cómo está nuestro altar? ¿Está encendido? Necesitamos tiempo para ofrecer incienso puro y santo para Dios cada día, cada día. Dejemos a un lado el materialismo, el afán, la ansiedad, el entretenimiento y apartemos tiempo para quemar ese incienso para nuestro Señor. A diario, aquí habla a diario, día y noche, todos los días se debía quemar incienso. Usted y yo comemos todos los días, dormimos todos los días, nos movemos todos los días. Entonces también todos los días necesitamos orar. Como templo de Dios, el altar debe mantenerse encendido delante de su presencia. Repito, ahí nosotros nos deleitamos en Dios y ahí Dios se deleita en nosotros. Olor fragante, deleitoso. Fíjense que en el libro de Cantares se nos habla cómo Dios se deleita en su iglesia. Cantares capítulo 7, versículo 6. Dice: qué hermosa eres, hablando a la iglesia, qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Dios se deleita en su amada iglesia, amor deleitoso. Y en el capítulo 7, versículo 10, dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Veámonos como la iglesia del Señor, como la novia del Cordero. Veámonos como el Señor nos mira. Usted es su amor deleitoso. El Señor no se deleita en que Júpiter anda por ahí, no se deleita en que Marte anda por ahí o en las cosas de este mundo, el universo. Él se deleita en su iglesia, Él se deleita en la comunión con nosotros, Él se deleita cuando percibe ese olor, ese incienso agradable. Él se deleita en nosotros y por eso nos llama amor deleitoso. Y por eso aquí la iglesia dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Hermano, hermana, quememos incienso para el Señor. Seamos altares encendidos para Dios, como cantábamos hoy mismo. Un altar encendido para Dios de la vida del cristiano ha de ser, y el fuego ha de arder de alabanza y oración. Un altar encendido para Dios. La pregunta es: ¿cómo estamos hoy? ¿Seremos un altar encendido para Dios? ¿Estaremos quemando incienso para nuestro Señor? Que Dios nos conceda hacerlo continuamente, que Dios nos conceda hacerlo todos los días, que Dios nos conceda hacerlo en todo lugar y que podamos darnos cuenta cómo Dios valora nuestra oración y cómo llega delante de Él en olor fragante, precioso, santo, santísimo para Él. Oremos en esta mañana.